Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la segunda semana de mayo. Soy Osman Gordillo y es un gusto estar con ustedes en esta semana y creo que dos imágenes resumen el sentimiento de los últimos días. Por un lado, la inflación en Colombia se dio a conocer, estuvo por debajo de lo que se estaba esperando y la pregunta que vamos a tratar de responder en este video es si ya estamos cerca del nivel máximo o si por el contrario pueden darse subidas adicionales. Por otro lado, después del reporte de empleo en los Estados Unidos, ya se ve mucho más difícil una subida de tasas de la Reserva Federal en el corto plazo, por lo que, por ejemplo, para el mes de junio, la probabilidad de un ajuste sería únicamente del 6%. Es más, los futuros están descontando una subida únicamente en la reunión de diciembre, es decir, hasta finales de año. Por lo que continuará el sesgo dovish de la Reserva Federal, por lo menos hasta fin del 2016, lo que en última sería un factor positivo para los mercados emergentes. Bueno, en esta semana vamos a tratar tres temas que a mi juicio son de la mayor importancia. Por un lado, vamos a iniciar con el tema de los Estados Unidos. Vamos a revisar los últimos indicadores conocidos y la actualización de las probabilidades para un aumento en la tasa de referencia. Algo así acabamos de mencionar, pero vamos a ser mucho más detallados. Posteriormente, vamos a analizar lo que está pasando en Brasil en el tema político y el gran grado de incertidumbre que hay en estos momentos. Y finalmente vamos a analizar el tema Colombia. Vamos a dar nuestra visión particular de la inflación a propósito del dato que salió el jueves pasado. Bueno, entonces comencemos con nuestro primer tema por parte de los Estados Unidos. Y creo que lo más importante, y en eso vamos a estar todos de acuerdo, es que se publicó el dato o el reporte de empleo mucho menor a lo que se estaba esperando. Adicionalmente, otros datos de meses anteriores fueron ajustados a la baja. Y esto señala en últimas que el único indicador que estaba brillando fuertemente en la economía americana, que era el indicador de empleo o los reportes relacionados al empleo, pues están, digamos, perdiendo fuerza. Y se unen en cierta forma a la debilidad de otros indicadores que hemos nombrado en este mismo video. Por ejemplo, en esta ocasión, y esto viene de la semana pasada, se publicó el dato de bienes durables sin incluir el tema de transportes. Y fíjense ustedes, estamos en un nivel que está similar históricamente a los que se ha presentado en recesiones. En otras palabras, cada vez que el indicador cae, básicamente en la misma magnitud en que lo está haciendo ahora, se ha presentado una recesión y estamos viendo una cifra por lo menos desde 1970. Este indicador es muy similar al comportamiento, por ejemplo, de la producción industrial, de las ventas al por menor, de los cuales ya hemos hecho mención en este mismo video y que de una u otra forma muestran que la economía americana tiene, digamos, problemas reales en el tema de crecimiento económico. Por lo que el efecto primero de este comportamiento básicamente se ve reflejado en las probabilidades de subida de tasa de la Reserva Federal. En este caso, en esta diapositiva, estamos viendo la probabilidad hacia final de año. Y fíjense ustedes, la primera subida de tasa del 2016 se vería únicamente en el mes de diciembre. La probabilidad es levemente mayor al 50%, únicamente estamos hablando de 53%. Y en este sentido el mercado estaría esperando únicamente una subida en el año.
es importante, y esto lo mencionamos en el video de hace 8 días, que se vienen noticias muy importantes desde el tema político. La primera está muy cerca de la fecha de la siguiente reunión de la Reserva Federal, que es en el mes de junio, y es el referendo en el Reino Unido para permanecer o salir de la Unión Europea. Hacia final de año va a ser muy importante el tema de las elecciones de los Estados Unidos, por lo que una subida de tasas con estos, digamos, con este movimiento político tan fuerte, creo que no va a ser tan probable en estas condiciones. Ahora, hay que recordar que en últimas, esta digamos, idea de liquidez, de pocas subidas de tasas, en general en el mundo, no solamente en los Estados Unidos, estaría beneficiando a los mercados emergentes. Es más, como ya lo hemos mencionado anteriormente en estos mismos videos, la subida que se ha presentado en este tipo de activos está relacionada precisamente a las políticas de los bancos centrales. Bueno, ahora, me parece importante acá mencionar que en últimas la economía y los mercados de Estados Unidos están entre dos, digamos, pilares fundamentales. Por un lado, las señales positivas que están generando una subida en los mercados relacionadas con la liquidez extra que estaría dando la Reserva Federal, y por otro lado, que sería la otra cara de la misma moneda, la debilidad en los indicadores económicos, es decir, malas noticias fundamentales que en últimas estarían afectando negativamente también los mercados. Entonces, como que en el corto plazo va a ser muy importante la liquidez, pero en el largo plazo, digamos, la realidad de los fundamentales puede tener un peso importante en la ecuación, y queremos resaltar la importancia, digamos, de esta dualidad entre estos dos aspectos. Es más, creemos que esta dualidad y digamos, esta lucha entre estas dos ideas va a ser la constante importante a tener en cuenta a lo largo de todo el año, a lo largo de todo el 2016. Evidentemente hasta ahora digamos, este equilibrio se ha reflejado claramente en los mercados, y creemos que esta situación va a continuar. Bueno, continuando con nuestra agenda, el siguiente tema que quisiéramos analizar un poco más, digamos que de cerca, es el tema de Brasil. Precisamente han pasado muchas noticias en los últimos días y queremos aclarar qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Por un lado, nuevamente la crisis política e institucional trajo un recorte en la calificación soberana de Brasil de W+ a W por parte de la agencia calificadora Fitch, y la perspectiva pues continúa en negativa. Y ellos claramente lo que dicen es que el panorama político es muy desafiante y es bien complicado. Y por esa razón, por el tema del panorama político, es que nos parece importante en este video aclarar a nuestros seguidores temas relacionados con esta crisis política, los pasos que van a seguirse, las fechas importantes a tener en cuenta y en general todo lo relacionado a este proceso. Entonces empecemos con lo que pasó el viernes pasado. Y es que una comisión especial del Senado, es decir, un grupo de senadores, únicamente 21, aprobaron que el juicio contra la presidenta Dilma Rousseff sea llevado a la plenaria o al Senado en pleno. Fíjense ustedes, 15 votos a favor, es decir, una gran cantidad de la comisión estuvo a favor que el proceso pasara al Senado. Únicamente 5 senadores votaron en contra. Y esto, digamos, que es la antesala a la votación en general del Senado en pleno. Sin embargo, el lunes surgieron nuevas noticias que le meten más ruido en general a este proceso. Y es que el presidente interino o encargado de la Cámara de Diputados determinó que el juicio que se llevó el 17 de abril
tenía algunos errores de procedimiento. Estamos hablando del juicio que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Recordemos que antes la Cámara de Diputados había hecho su propia votación para determinar si pasaba o no el proceso contra Dilma Rousseff al Senado. Entonces lo que pasó en últimas fue que el presidente encargado determinó que ese proceso era inválido. En este sentido me parece importante hacer dos aclaraciones. El presidente encargado es precisamente encargado porque un reconocido miembro de la oposición, que es Eduardo Cuña, que era el presidente anterior, fue destituido por corrupción la semana pasada. Por otro lado, la segunda aclaración. El presidente, este señor, el presidente encargado, obviamente en la votación correspondiente votó a favor de Dilma Rousseff, es decir, en contra del proceso. Esto pasó, digamos, a algo así como al mediodía del día lunes 9 de mayo. Sin embargo, horas más tarde, y esto es, digamos, lo que se ve, la gran incertidumbre que hay en estos momentos en Brasil, el presidente del Senado determinó que no iba a suspender el proceso en el mismo Senado, es decir, en contra directamente de lo que el presidente encargado de la Cámara de Diputados dijo. En conclusión, primero, la incertidumbre en Brasil crece muchísimo, sobre todo el día lunes, más de lo normal. Segundo, no se sabe exactamente qué va a pasar, quién va a ganar, si finalmente el presidente encargado de la Cámara o si el presidente del Senado. Y de acuerdo a lo que dijo el presidente del Senado, pues por el momento el juicio se estaría manteniendo. ¿Y esto qué implica? Que el próximo miércoles habría la primera votación en el Senado en el tema Dilma Rousseff. Entonces, veamos este pequeño diagrama en el cual se explica claramente todos los procesos a seguir o que han venido y que vienen en las próximas semanas. Por un lado, el proceso en la Cámara ya fue, digamos, evacuado. Obviamente habrá que tener en cuenta qué es lo que pasa con el presidente encargado y si la decisión de él es tenida en cuenta o no. La comisión de senadores también ya fue, o mejor, ya dio su veredicto y le pasó el tema al Senado en pleno. La siguiente votación, el día 11 de mayo, el pleno del Senado, que son 81 senadores, deben votar si reciben o no reciben el proceso en contra de Dilma Rousseff. Para que el Senado reciba este proceso, deben haber 41 senadores que voten, digamos, en contra de Dilma Rousseff. En este momento, según las encuestas, y acá en la parte superior se encuentra la última encuesta, la encuesta actualizada, hay 50 senadores que estarían apoyando la investigación en contra de Dilma Rousseff y únicamente 20 se encuentran en contra. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesitan 41 en contra de Dilma Rousseff y que ya en este momento habrían 50. ¿Eso qué quiere decir? Que el Senado estaría muy cerca de aceptar la investigación en contra de Dilma Rousseff. Si la acepta, como es muy probable que pasa, en ese momento Dilma Rousseff sería suspendida por 180 días y el vicepresidente se haría cargo de la presidencia. La siguiente votación sería después del juicio precisamente contra el Senado, en el Senado que Dilma Rousseff se defienda y que los senadores den sus puntos de vista. Se dará la última votación, la votación definitiva. Todavía no tenemos una fecha definida, pero de los 81 senadores, 54 deberían votar en contra de Dilma Rousseff para que Dilma Rousseff sea separada del cargo de una manera definitiva. Ahora, hay algo que ha surgido en los últimos días y que me parece de la mayor importancia para mencionar en este video. Y es que posiblemente Dilma Rousseff estaría pensando en renunciar antes que se diera todo este proceso, precisamente para evitar, primero, que el vicepresidente se vuelva o ocupe su cargo, que se vuelva presidente.
teniendo en cuenta que el vicepresidente ahora es de la oposición, y si renuncia Dilma Rousseff, digamos que el proceso que continuaría es convocar a elecciones. Entonces, para aclarar, si Dilma Rousseff no renuncia, el vicepresidente se vuelve presidente y terminaría, digamos, el periodo que le corresponde a Dilma Rousseff. Si Dilma Rousseff, por el contrario, renuncia, se llamarían a elecciones nuevamente y el vicepresidente no tendría chance de volverse presidente hasta el 2018. Entonces, como se ve, el panorama desde el punto de vista político en Brasil es, digamos, muy complicado. Ya conocemos y los medios han sido muy prolijos en hablar de todos los problemas de corrupción de Dilma Rousseff, pero en esta ocasión quisiera mencionar un poco lo que se mueve alrededor del vicepresidente Temer, que sería la persona que eventualmente sería a cargo de Brasil. Y es que en últimas, si Dilma Rousseff no sería o no es una muy buena presidenta, no tiene un gran grado de popularidad, su vicepresidente está en una situación muy similar. Esto que implica que si sale Dilma Rousseff, en general la incertidumbre no se va a acabar. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el 80% de los brasileros quieren que Temer sea destituido, que el 88% creen que su gestión sería entre regular o pésima, y que además ya tiene algunas investigaciones por corrupción, al igual que Dilma Rousseff. Ahora, el tercero en la línea, digamos que de mando, sería Eduardo Cunha, que fue el anterior presidente de la Cámara de Diputados. Y él, como ya lo acabamos de mencionar, fue destituido por corrupción la semana pasada. Entonces, desde cualquier punto de vista, la situación política en el país más importante de América Latina no es fácil. Creemos que la incertidumbre va a continuar, pero lo mejor a nuestro juicio que puede pasar es que Dilma Rousseff renuncie y se convoquen a elecciones generales. Ese sería a nuestro juicio el mejor escenario, digamos que en la difícil coyuntura que está atravesando ese país en estos momentos. Creemos que entre más rápido se solucione esta crisis, eso quiere decir nuevas elecciones, más rápido y más, digamos, o menos traumático será todo este paso a través de lo que ha sido la segunda presidencia de Dilma Rousseff. Bueno. Ahora vamos al último tema de este video de esta semana, y está enfocado en el tema local, en el tema Colombia. Básicamente me parece, digamos, para iniciar, un poco retomar lo que han dicho algunos codirectores en la semana que acaba de pasar, ¿no? Sobre todo los puntos que están relacionados con la inflación. Obviamente Cano sigue con su sesgo, digamos, alcista, pero ya todos conocemos su perfil y básicamente cada vez que dice estas declaraciones pues ya no genera noticias. Lo que me llama la atención un poco y que quería mencionar fueron las declaraciones de Cárdenas, del ministro Cárdenas y de J. Uribe. Primero, el ministro Cárdenas dijo que va a cerrar la inflación por debajo del 6% este año, y J. Uribe dijo algo similar, ¿no? Que espera que se ubique cerca del 6%. Entonces, me parece que lentamente los escenarios que sugieren una inflación a final de año por los lados del 7%, por arriba del 6,5%, cada vez me parece que tiene una menor probabilidad de ocurrencia. Ahora, la semana pasada se conoció, como todos sabemos, la inflación correspondiente al mes de abril. El observado fue 0,5%. A nuestro juicio, nuestra proyección fue
muy acertada. Nosotros estábamos hablando de 0.6%. El anualizado cayó de 7.98, pasó a 7.93. Creo que hay dos cosas que llaman la atención: el comportamiento de los alimentos y de la vivienda. Por ejemplo, en la vivienda se observa que el comportamiento fue negativo, y básicamente ese comportamiento negativo, como se ve acá en la gráfica, a nuestro juicio es un comportamiento atípico que no debería continuar repitiéndose. Creemos que este comportamiento está más relacionado con el tema de servicios públicos. Ahora, el tema de alimentos, la tendencia continúa al alza. El anualizado subió o sigue estando por arriba del 12%. Sin embargo, queremos resaltar acá que a pesar de la continuación de la subida del sector de alimentos, esa alza no nos preocupa. Ya vamos a ver por qué. Además, creemos en nuestro modelo base que los alimentos pueden incluso subir un poco más en los próximos 2 meses. Y que a pesar de eso, la inflación total ya estaría haciendo lo que llamamos una pequeña convergencia o un cambio de sentido. Otros puntos a tener en cuenta que me parecen bien importantes para mencionar: una fuertísima caída, acá se ve en color verde, de los regulados, y un comportamiento de continuación hacia el alza tanto de los transables como de los no transables. Acá los estamos viendo con línea roja y con línea de color azul. Y finalmente, lo más importante, la señal más importante que estaríamos viendo en el reporte de inflación es el comportamiento de la inflación núcleo. Fíjense ustedes, es la primera vez que se reduce desde hace 15 meses. Es la primera vez desde que el Banco de la República empezó a subir las tasas que la inflación núcleo comienza a bajar. Y la caída no fue menor, del 6.20 prácticamente al 6%. Nosotros creemos que esta señal es lo suficientemente importante, unida con las que ya hemos mencionado anteriormente, para pensar que el Banco de la República ya debería estar pensando en, digamos, suspender su política monetaria restrictiva, ¿no? Pero esto va a ser tema de un video en las próximas semanas. En esta ocasión queremos analizar y darles a ustedes a conocer nuestra visión en general de lo que puede pasar en el tema inflacionario. Precisamente porque creemos que las señales están dadas para que la inflación caiga de una manera fuerte y que al cierre del 2016 se ubique por los lados del 5,5%. Bueno, hay dos factores que me parece y que todos sabemos que hay que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, la devaluación, que estaría afectando los precios de los transables, y por otro lado, el niño, que estaría afectando en los precios de los alimentos. En ambos aspectos vemos una corrección muy importante, y estas ideas son las que están soportando nuestra proyección de cierre para el 2016 en el 5,5, como lo mencionaba anteriormente. Por un lado, veamos el tema de la devaluación. En la gráfica, en las dos gráficas de esta diapositiva, tenemos dos dispersiones. En la parte derecha tenemos una en la cual se encuentra la devaluación anualizada en el eje Y y la inflación de los alimentos en el eje X. Perdón, discúlpenme, la devaluación en el eje X y la inflación anualizada de transables en el eje Y. Qué pena por la confusión. La gráfica de la derecha muestra, digamos, que la serie original. ¿Qué quiere decir eso? A cada punto de estos corresponde un mes en el cual hay una devaluación anualizada y una inflación de transables, digamos, anualizada. En la gráfica de la izquierda, lo que quisimos hacer es buscar el óptimo de meses de rezago, que nos va a mostrar cuánto demora en transmitirse un movimiento de tasa de cambio en el precio o en la inflación de transables. Entonces cogemos las dos series y rezagamos un mes, 2 meses, 3 meses, rezagamos, digamos que probamos muchos escenarios, y el escenario óptimo va a ser
en el cual la nube de puntos se encuentra, digamos que mucho más ajustada a esta línea que estoy mostrando en la gráfica. El resultado que tuvimos de este ejercicio es que la tasa de cambio afecta a los transables en un periodo, digamos, más o menos de entre 2 y 3 meses. Ahora, si vemos que en febrero comenzó a fortalecerse el peso contra el dólar de los Estados Unidos, el efecto en el tema de la reevaluación está por verse ya cerca en los próximos meses. Por lo que a nuestro juicio el primer foco de preocupación en el tema de inflación, que sería la tasa de cambio, estaría, digamos, cerca de solucionarse. Ahora, el siguiente tema que me parece importante es el efecto del fenómeno del Niño en la inflación de alimentos. Por un lado, este análisis es basado por un instituto científico de los Estados Unidos. Si ustedes quieren acceder directamente a la fuente principal, a sus informes, pueden hacer clic en este link. Si no tienen la presentación en PDF, por favor escríbanos y se la enviamos a vuelta de correo. A nosotros nos parece importante que ustedes mismos revisen las fuentes principales cuando quieran para ver si nuestras hipótesis a través que hacemos a partir de esas fuentes, pues están ustedes finalmente de acuerdo o no. Entonces, en esta diapositiva se ve en últimas lo que es el fenómeno del Niño. Y es que el fenómeno del Niño es el aumento de la temperatura por arriba del promedio histórico en las aguas del mar Pacífico, ¿no? Acá se ve en el eje Y el aumento precisamente de la temperatura de 0,5 grados, 1 grado hasta 3 grados. Y en el eje X se encuentran cada uno de los meses, es decir, las proyecciones que se van a dar o que se dieron y que se van a dar en los próximos meses. ¿Por qué tenemos dos gráficas? Porque la gráfica de la izquierda lo que muestra es lo que ya pasó, fue una visión que se dio en el mes de diciembre, y la gráfica de la derecha es la última, digamos, proyección que se dio en el mes de abril. Tres cosas importantes a resaltar. Por un lado, en el mes de diciembre se dio el máximo observado del fenómeno del Niño. Fíjense que estábamos cerca de 3 grados. Por otro lado, en el mes de marzo, el observado se ubicó entre 1,5 y 2 grados por arriba del promedio. En abril se dio prácticamente 1 grado por arriba del promedio y fíjense ustedes, en el mes de mayo estamos 0,5 grados por arriba del promedio. Esto lo que implica en últimas es que la normalización del Niño ya está, digamos que muy cerca. Lo que nosotros hemos visto es que se daría totalmente un ambiente totalmente normal en este mes, en el mes de mayo. Veamos las cosas con un poco más de contexto, digamos, de largo plazo. Y lo que se ve en una serie histórica desde el 82 es que el máximo evidentemente fue el peor que se dio, digamos, en la historia reciente, pero los últimos meses, lo que es marzo, abril y mayo, ya se ve una normalización, digamos, evidente. Y lo que se ve en el tema del 0,5 grados por arriba del promedio en el mes de mayo, a nuestro juicio ya es una situación, digamos, muy normal y muy poco relacionada a sequías fuertes. Esto en últimas nos indica que el fenómeno del Niño ya estaría muy cerca de terminar. De hecho, ya a nuestro juicio estaría terminando. Lo que estamos viendo es un efecto rezagado, pero necesariamente, digamos que el tema de los alimentos debe corregir y debe corregir en el corto plazo. Teniendo en cuenta que las dos principales razones que se hablaban, la devaluación y el fenómeno del Niño, estarían de alguna forma, digamos que mostrando menor presión, es que nosotros basamos nuestra proyección de 5,45, digamos que 5,5 para el final del año, para el final del 2016. Y por estas razones es que vemos que el Banco de la República no tendría, digamos, incentivos para subir sus tasas nuevamente. Bueno, como siempre,
Les quisiera dejar algunas ideas principales para esta semana que inicia y básicamente estas ideas serían tres, ¿no? La Reserva Federal continúa digamos, afrontando una situación muy difícil. Prácticamente el 2016 vendría sin subidas de tasas de referencia y eso en última sería un buen escenario para los mercados emergentes. Segunda idea, la inflación núcleo en Colombia cae por primera vez desde que el banco empezó a subir las tasas. Esto nos parece muy importante y vemos que dos aspectos también importantes, como la devaluación y el fenómeno del niño, están cerca de mostrar señales que la inflación debe cambiar su tendencia alcista y cambiarla por una bajista. Proyección a fin de año, 5.5%. Finalmente, Dilma Rousseff. Muchísimo ruido en Brasil, muchísima incertidumbre. Ahora hay incertidumbre incluso en el mismo proceso que ya se dio en la Cámara de Diputados. Lo que viene es muy probable que este miércoles se dé la primera votación en el Senado y que desde ese día Dilma Rousseff sea suspendida de su cargo y que el vicepresidente tome las riendas de Brasil. En este sentido, no sería descartado que Dilma Rousseff renuncie para evitar que la oposición pues gane la presidencia. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por ver nuestro video. Por favor, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, escríbanos a los correos que se encuentran en la pantalla. Les deseamos una feliz semana y bueno, hasta luego.